¿Qué tal? ¿Cómo les va? Nuevamente estamos en estas clases de electrónica. En este caso estamos transitando por la clase número 14, que se va a referir al teorema de Norton y al teorema de máxima transferencia de potencia. Bienvenidos nuevamente y vamos a la clase de forma inmediata. El teorema de Norton y el teorema de máxima transferencia de potencia. Aquí lo tenemos al señor Norton, autor del teorema de Norton. El teorema de Norton es similar al teorema de Thevenin. La diferencia va a estar en que las fuentes de salida y de entrada, en lugar de ser fuentes de tensión, son fuentes de corriente. Las resistencias de entrada, en lugar de ser resistencias que estaban en serie en el teorema de Thevenin, en este caso están en paralelo. El teorema de Norton dice que todo circuito puede reemplazarse por sus características de entrada y de salida. Acá tenemos un circuito. Este circuito lo podemos configurar o simular como un cuadripolo con dos entradas y dos salidas. Cuadripolo, recordemos que significa de 4 polos. Es una caja con 4 polos, 2 de entrada y 2 de salida. Con el teorema de Norton vamos a mirar el circuito desde su entrada y luego desde su salida. Desde su entrada y luego desde su salida. Acá tenemos la mirada desde la entrada y acá la mirada desde la salida. Entonces se reemplazará la entrada con una resistencia Rn, R de Norton, y una fuente de corriente IN o I de Norton. La fuente será una fuente de corriente y la resistencia será una resistencia en paralelo. Acá tendremos la entrada y veremos entonces, según el teorema de Norton, una fuente de corriente en paralelo con una resistencia. Mientras que si vemos a la salida, vamos a ver una situación parecida. Vamos a ver en la salida una fuente de corriente INO, IN de Norton o de output, y una fuente y una resistencia RNO, resistencia de Norton de output o resistencia de Norton de salida. Entonces tendremos que nuestro circuito de entrada tendrá una resistencia de Norton de input o de entrada, una corriente de Norton de input o de entrada, una resistencia de Norton de output o de salida y una corriente de Norton de output o de salida. Los cálculos son exactamente iguales a los que se efectúan con el teorema de Thevenin, solo que lo que se requiere en este caso es la corriente que hay en paralelo a los terminales de salida y la resistencia en los terminales. El método de cálculo va a ser exactamente igual en lo que se refiere a la resistencia de Norton, ya que igualmente se debe anular las fuentes existentes. Recordemos que se anulan la fuente de corriente sacándolas, abriendo el circuito, y las fuentes de tensión cortocircuitándolas, es decir, reemplazando por un cable. Veamos un ejemplo. Hay un componente electrónico cuyo modelo hace uso de estos teoremas. Muchas veces los componentes electrónicos son reemplazados por lo que denominamos un modelo. Este componente es el llamado transistor. Este es el símbolo del transistor. El transistor puede ser asociado a un cuadripolo. Veamos, tenemos un terminal de entrada, un terminal de salida y un terminal común a la entrada y a la salida, que lo solemos denominar masa.
lo reemplazamos por un cuadripolo, entonces tenemos nuestro transistor modelado como un cuadripolo. Y este cuadripolo analizado en sus parámetros de entrada y de salida. A la entrada analizaremos con Thevenin y a la salida con Norton. Entonces vamos a analizar la entrada con Thevenin y la salida con Norton. El teorema de Thevenin dice que a la entrada vamos a tener una fuente de tensión y una resistencia en serie. Esta resistencia y esta tensión se llamarán la tensión VTHI o VTH Thevenin de input y la resistencia RTHI o RTH de input o de entrada. En la salida tendremos una fuente de corriente que llamaremos I de Norton o INO por salida y una resistencia en paralelo que será RNO o resistencia de Norton de salida. Esto va a constituir el modelo. Como se usan ambos análisis de parámetros, es decir, el análisis de Thevenin y el de Norton, lo que vamos a tener un análisis con parámetros híbridos. Es decir, analizado con dos formas. Entonces vamos a tener el modelo híbrido del transistor, así se llama. Vamos a pasar al teorema de máxima transferencia de potencia. Cuando hacemos el análisis de un circuito, analizamos por lo general por etapas y consideramos que esas etapas se conectan una con otra. Acá tenemos un circuito que tiene tres etapas: etapa 1, etapa 2 y etapa 3. Acá tenemos la entrada y acá tenemos la salida. Entonces ese circuito se conecta a la etapa 1, a la etapa 2, la etapa 2 a la etapa 3 y vamos a tener los conectores de entrada y los conectores de salida. Esto es un circuito completo que tiene tres etapas. Pero hay que preguntarse cuáles son las mejores condiciones en donde una etapa se conecta con otro. La respuesta surgirá del análisis de las condiciones. Las etapas de entrada, por lo general, son las que reciben señales muy pobres de tensión y corriente. Por ejemplo, un micrófono, un transductor de ECG, el transductor que se usa para hacer electrocardiogramas, un transductor de presión, un sensor fotovoltaico o un transductor de ultrasonido, como por ejemplo los que se usan para hacer electrocardiogramas. Todos son sensores que dan pobres tensiones de tensión y de corriente. Estos componentes tienen características que los hacen tener poco nivel de tensión, del orden de los milivoltios o de los microvoltios inclusive. Poca capacidad de brindar corriente. Acá tenemos un sensor de ECG y un amplificador de instrumentación. Por lo tanto, lo ideal es no cargar un componente de entrada con un circuito de baja resistencia Thevenin de entrada, pues exigiría una corriente que el componente de entrada no tiene la capacidad de brindar. La condición ideal es que la resistencia Thevenin de entrada de una etapa sea siempre mucho mayor que la de la etapa anterior. Por lo general, las etapas de salida están diseñadas para entregar potencia a la carga. En el caso de los amplificadores de potencia,
Acá tenemos un amplificador de potencia, un gabinete con amplificador de potencia. Cuanto menor es la resistencia Norton de salida del amplificador, por ejemplo, más disponibilidad de potencia se tiene. Por ello, en esta etapa es más conveniente que la carga tenga una resistencia más grande que la resistencia Norton de la etapa de salida. Así, las etapas de salida tienen baja resistencia. Por ejemplo, un amplificador tiene una resistencia de salida bastante baja. Por ejemplo, acá vemos la placa y dice que la salida es de 60 vatios y que podemos tener 1 por 8 ohmios o 2 por 16 ohmios o si no 4 ohmios. O sea, resistencias de salida muy bajas. Entonces tenemos el conjunto: alta resistencia de entrada y baja resistencia de salida. Nada nos viene bien. Considerando la entrada, es complejo tener una resistencia de entrada muy alta. Efectivamente, tener resistencia de entrada alta resulta complejo. Por otra parte, considerando la salida, si la resistencia de salida es muy baja, estamos desperdiciando potencia que no se está transfiriendo finalmente a la carga. Este es el ejemplo de tener un superauto y que sea manejado por alguien que no lo pueda aprovechar. ¿Cuál es la situación perfecta? El teorema de máxima transferencia de potencia dice que la mejor transferencia de potencia se produce cuando las etapas se acoplan con las mismas resistencias. Entonces, si tenemos un micrófono de 600 ohm, la entrada del amplificador será de 600 ohm y conectamos. Y a la salida, si queremos conectar parlantes, por ejemplo, de 8 ohms, tendremos que tener un equipo que tenga una salida de 8 ohms. Esto significa que si la salida en una etapa es de 4 ohms, lo ideal es conectarle algo que tenga una entrada de 4 ohms. Y si algo tiene una entrada de 10.000 ohms, lo ideal es conectarle algo que tenga una salida de 10.000 ohms. Es decir, cuando las resistencias de salida enganchan con las resistencias de entrada, con el mismo valor tenemos máxima transferencia de potencia. El teorema no solo se fija que los dispositivos funcionen bien, sino que no se desperdicien recursos ni físicos ni energéticos. Así llegamos al final de la clase número 14 y ya estamos en condiciones de avanzar hacia señales. Nos vemos en la próxima clase y que estén bien. Gracias.